estabas diciendo que querías empezar con una pregunta que tú escogiste. Sí, estaba viendo que alguien había preguntado sobre el impacto que tiene el hecho de utilizar una web segura, HTTPS, ¿no? Sí. Y cuando Google anunció esto, me acuerdo que hubo un boom y que un montón de empresas comenzaron a enviar correo de que migra tu web a HTTPS, tu web segura, y va a posicionarte mejor, argumentos así. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay mucha falacia y siempre todo, obviamente lo tenemos que verificar, lo tenemos que validar. Está claro que en un futuro tiende a ser un factor de posicionamiento, pero ojo, el hecho de hacer una migración a una estructura nueva, a HTTPS, es un trabajazo. Significa redirecciones, actualizar los enlaces internos, tratar de actualizar también en la medida de lo posible los enlaces que vienen desde otras webs para que ahora traspasen la popularidad a las nuevas direcciones, a las nuevas URLs que estamos trabajando, reindexar y rastrear por parte del buscador toda esta información y que siempre hay una bajada natural en el tiempo después de que vuelve a subir. Es decir, los cambios que hagamos de ese tipo estructural, ojo, más vale que sean o que tengan un impacto muy, muy importante. Por ejemplo, si veo que mis URLs totalmente tienen ID y no son relevantes para nada y la estructura está fatal, etcétera, etcétera, pues sí me va a compensar hacer esa migración, que cuesta bastante técnicamente. Pero si es para traspasarse únicamente a HTTPS, cuando no existe una necesidad real a nivel de negocio, que yo estoy clara que es importante y es necesario cuando se hacen transacciones a nivel online, etcétera, etcétera, pero si es simplemente hacer esa migración para buscar un objetivo SEO, hoy por hoy no vale la pena. Vemos aquí, casualmente en el estudio que os estaba comentando de Moz, se encontró que había una correlación bajísima, positiva, en los sitios web utilizando HTTPS. Entonces, ahora, si vosotros tenéis un montón de tareas pendientes y de prioridades a nivel SEO que no habéis implementado, definitivamente esto no debería de ser una preocupación. Es mejor mejorar la optimización de los títulos, la canonicalización, redirecciones internas, evitarlas, todo lo que hemos comentado antes, que son infinitamente muchísimo más fáciles de implementar antes de llegar a este punto. Acordaros lo del checklist priorizado, que hay que priorizar todo en base a qué tan crítico es y a mi situación actual. Entonces, cuando lleguemos al momento en que todo está idealmente optimizado en nuestra web y que no haya absolutamente nada más que optimizar y ese sea lo único que quede y veamos que toda mi competencia por encima mío tiene HTTPS y es lo único que me hace falta a mí por cambiar y mejorar para estar ahí, pues entonces es en ese momento que lo voy a hacer. Pero a estas alturas, si tenemos muchísimo que cambiar, que modificar, que hacer, pues yo creo que no sería costo efectivo realmente y literalmente seguramente no alcanzaríamos un resultado visible. Oye, Leida, dice Tania Ruiz G en este momento en las notas, ¿qué debería ser un negocio pequeño que no puede pagar por una estrategia SEO a este nivel? ¿Algo en especial? Pues yo creo que se tiene que comenzar desde poco a poco, ¿no? Yo creo que con muchas de las herramientas que yo ya compartí, por ejemplo, con Search Console, que es gratuita, Google Analytics es gratuito, Screaming Frog, que tiene esta versión gratuita pequeña, hasta 500 URLs gratuita. OnPage también ofrece hasta 100 URLs o algo así, de forma totalmente gratuita. Yo creo que hay opciones, que hay alternativas que podemos hacer, por lo menos para garantizar que tenemos una buena base antes de comenzar con una estrategia más profunda, ¿no? Si es una web pequeña, vamos a encontrar fácilmente herramientas para poder optimizarlas, ¿no? El problema está cuando son sitios de millones de URLs o de miles de URLs, pues que va a ser más difícil encontrar herramientas que soporten y hacer eso de forma totalmente gratuita o que no cuesten demasiado, ¿no? Obviamente nuestro trabajo siempre va a tener un valor y el tiempo que invertimos en ello. Bueno, yo también creo que no solamente con respecto a herramientas, sino yo creo que una empresa que está empezando, sobre todo un startup, lo que deberían hacer es tomar este curso. También, ¿no? Sí, También, y do it conocimiento. yourself. Porque muchas empresas empiezan así, empiezan ellos mismos, los mismos founders o tienen personas técnicas dentro de sus equipos y lo que hacen es pues aprender y hacerlo ellos mismos. Así es. Nos preguntaban ahora hace un rato si podías explicar qué son las URLs canonical.
Sí, las URL canónicas que yo comenté, bueno, yo en algún momento hablaba de canonicalización, ¿no? Es el concepto de URL originales. Cuando hablamos de URLs canónicas son eso, URL originales, aquellas que yo quiero enlazar, que quiero rastrear, que quiero indexar. Cuando yo canonicalizo unas URLs a otras, le estoy diciendo a Google, oye, estas son duplicadas, y están apuntando a su versión original, a las canónicas. Entonces están las URLs canonicalizadas, que son las duplicadas, y las URLs canónicas, que son las originales. Bien, varias personas han preguntado también cómo se puede cobrar una consultoría de SEO. O sí, cuánto cobrar. Siempre preguntan eso en los cursos que tienen que ver con marketing. Sí, hay dos cosas importantes ahí. ¿Cuál sería el impacto de tu trabajo en el negocio? ¿Cuánto se generaría en el negocio de parte de tu trabajo? Eso por un lado. Por otro lado, también el valor de tu tiempo. ¿Cuánto vas a invertir en todo esto? Ya vemos que no es todo automático. Hay herramientas que te ayudan a hacer el análisis, pero lo más importante es lo que vas a aportar tú y tu know-how. ¿Cuánto cuesta ese know-how, no? Entonces yo lo veo por dos lados. Por un lado, el valor potencial que le vas a generar a la empresa. No le vas a cobrar lo mismo a una startup que está comenzando, una empresita pequeña, una empresa local, que a una multinacional, porque realmente la capacidad es distinta y el impacto que va a tener tu trabajo va a ser distinto. Eso por un lado. Por otro lado, tu tiempo, lo que vas a invertir, ¿no? Y tu esfuerzo, y tu conocimiento, y tu know-how. ¿Cuánto cuesta tu know-how? Hay valores en el mercado para eso, hay referencias en el mercado. Obviamente yo no cobro lo mismo que va a cobrar seguramente un SEO aquí. No son los mismos tipos de clientes que atacamos, el know-how que yo tengo, la experiencia que yo tengo no es la misma de un SEO que tiene un año de experiencia, 2 años de experiencia. Entonces son todos esos factores a valorar. Valorando todos estos factores es que vamos a poder identificar un precio que es adecuado para el tipo de cliente que atacamos y que realmente va a compensar al fin y al cabo y va a ser beneficioso también para el cliente por los resultados que va a lograr. Bien. Guido Caballo, @señor Shark. Tenía una pequeña confusión con respecto a lo que significa contenido duplicado y no sabía si era contenido duplicado dentro de nuestro sitio o con otros sitios. Sí, contenido duplicado son ambas situaciones, pero ojo, cuando nosotros estamos haciendo el análisis interno de la auditoría, lo primero que yo voy a verificar es lo más básico. Si yo estoy generando duplicación de contenido con mi propia estructura, con mi propia web. Eso está en mis manos modificarlo, ¿no? Muchas veces por una arquitectura mala también, una organización mala. El siguiente paso es garantizar de que mi contenido no está duplicado en otras webs. Eso no debería de ser el caso si yo lo he creado, ¿eh? Por eso ni siquiera he entrado necesariamente ahí. Yo doy por hecho de que nosotros tenemos que crear nuestro contenido y ojo, y si no lo estáis haciendo y estáis sindicando contenido o copiando contenido que encontráis por ahí, es indispensable que creéis contenido único. Está bien que toméis referencias, pero tiene que ser diferente. El wording, el texto como tal, tiene que ser único hacia vuestra web y estar ubicado en una sola URL, en una sola página. Existen herramientas para identificar esto. La duplicación externa, seguramente la conocéis, Copyscape, es bastante famosa. Identificar lo que se llama plagiarismo, ¿no? Si hay alguien que os está robando el contenido. Si vosotros tenéis vuestra web bien optimizada, si generáis XML y indexáis, son los primeros en indexar vuestro propio contenido, no debería de haber problema para que Google identifique que vosotros sois la fuente original de este contenido. Entonces, si son otras webs las que os están de alguna forma robando vuestro contenido, pues, y publican después que vosotros y tienen menos autoridad que vosotros, pues van a tender a ser las que van a salir perjudicadas de ser esto, ¿no? Pero aquí podéis incluir cualquier URL y este servicio va a decir si tenéis ese tipo de problemas. Hay otros sitios que os están copiando el contenido. Y obviamente si ese es el caso, pues definitivamente yo me pondré en contacto con ellos y atacaría la situación, ¿no? Existe otro que realmente es una web hermana de Copyscape que se llama SiteLiner, que de hecho no la he mencionado porque la duplicación de contenido la podemos identificar con los rastreadores también. Esa es una información que dan los rastreadores que hemos mostrado antes. Pero si queréis identificar este problema
internamente dentro de la web con otra herramienta, tenéis Siteliner. Siteliner, además, de una forma muy visual, os va a indicar cuáles son las áreas de cada página que tiene esa duplicación de contenido. Por ejemplo, si yo pongo mi propia web ahí, me va a generar prácticamente en tiempo real un informe mostrándome qué áreas de mi sitio están mostrando contenido que no es único, ¿no? En cada uno de los casos. Entonces yo os recomiendo que utilicéis estas herramientas, además de los rastreadores que os indicaba antes, y el objetivo debe de ser de que vuestro contenido sea único. Si tenéis, por ejemplo, e-commerce, que en algunos casos funcionan con feeds y las descripciones de los productos son las mismas para muchísimas webs que hay por ahí, modificarlo, contratar editores, añadir, por eso es lo bonito de las opiniones, ¿no? Que añaden contenido fresco y único, que es más difícil que se copie. Entonces, también incentivar las opiniones y el contenido generado por los usuarios. De esta forma estáis añadiendo contenido fresco, continuo. Google viene y reindexa vuestra web, genera más relevancia y es contenido que más difícilmente se va a copiar. Entonces, si os fijáis aquí, me generaba el listado y el porcentaje de palabras que hacen match con otras páginas, ¿no? Entonces yo puedo ir, puedo pinchar, puedo ver cuáles son las otras páginas internas de mi web que están mostrando contenido muy similar a otras. Esta es otra de las formas que hay de identificar este tipo de problemas. Perfecto. Nos pregunta Héctor Castillo, @HéctorCasp. ¿Es cierto que la profundidad ideal para URLs es de 3 niveles? La profundidad ideal es la menor posible. Decir 3 niveles para una web, por ejemplo, mediana y tal, sí. Hay momentos en que es totalmente imposible. Si tenemos 1 millón, 5 millones, 10 millones, que mi estructura va a ser tan flat que en 3 niveles de clics o de nodos que va a ir saltando el buscador, se va a encontrar absolutamente todo. Lo que sí podemos garantizar y lo que sí deberíamos de garantizar que el contenido más importante, indexable, mis top páginas, aquellas que yo estoy enfocando para que se posicionen, sí estén rastreables y accesibles a como máximo 3 niveles. Eso sería ideal. Las páginas más importantes son las que tienen que estar más accesibles. Oye, mira, me resulta muy interesante esta pregunta. Luis Felipe Vanegas dice, ¿cómo se haría la indexación de las URLs de un sitio con una única página como la de Oranti? Sí. O sea, las de sí. scroll infinito. Sí, mi página tiene una sola página definitivamente porque el contenido que tengo ahí es homepage, realmente no tengo una web. Cuando me dicen, ¿qué web tienes? Es una landing page prácticamente. Y no me estoy intentando posicionar, por ejemplo, para consultoría, yo qué sé, consultoría SEO técnica o algo más específica. Mi página principal está ahí creada y enfocada a consultoría SEO en general. Si yo quiero comenzar, por ejemplo, a posicionarme, un ejemplo, estudios de palabras clave o estudios técnicos de SEO o reporting SEO o SEO para móviles o subcategorías del SEO, ahí sí tendría que crear páginas independientes, categorías independientes, enfocadas completamente desde los títulos, metadescripciones, encabezados para cada una de esas palabras clave. ¿Cómo se indexan estas páginas? Como se indexan cualquier otra página. Lo que pasa es que mi página simplemente está enfocada a potenciarse para 1 o 2 palabras clave, ya está. El problema es que cuando tú intentas generar contenido en la página principal, en una sola URL, intentando posicionarte para 20 palabras clave distintas o 30 palabras clave distintas, pues es muy difícil hacer que esa página sola sea relevante para todos esos términos. Ahí sí que se va a necesitar páginas internas específicas enfocadas a cada una de ellas. Esa es la diferencia prácticamente. Oye, esta pregunta también me gustó mucho. Antonio Silva dice, ¿crees que si todos los desarrolladores del mundo nos decidimos a crear solo single page apps, Google cambiará la forma de indexar el contenido? Google cada vez más se está volviendo más inteligente, eso está claro. Hasta cierto punto, ¿qué tanto las buenas prácticas influencian cómo Google va evolucionando? Fijémonos en el cambio que ha hecho a nivel de SEO para móviles, ¿no? Desde hace mucho tiempo se venía utilizando el diseño responsive, que hacía muchos sitios que fueran más amigables para dispositivos móviles. Había realmente una señal clara de un cambio de comportamiento de los usuarios que usaban más móviles para hacer búsquedas, etcétera, etcétera. Es curioso que Google lanzó el cambio, ojo, lanzó el cambio de utilizar
la optimización móvil como una señal en el algoritmo para posicionamiento en los resultados móviles, ya hasta cuando prácticamente había el mismo porcentaje, en muchísimas categorías de industria, el mismo porcentaje de búsqueda desde móviles que desde desktop, ¿no? Yo creo que ahí en ese caso espero bastante. ¿Qué tanto es el poder de los desarrolladores de cambiar esto? Yo te voy a decir una cosa, más que Google, yo creo que el problema está en la adopción de tecnología de muchísimas empresas, sobre todo grandes empresas, porque está claro que quizás todos los desarrolladores o la contraparte técnica de las startups se ponen de acuerdo y son sitios más pequeños y se renuevan más fácilmente, pero sitios web inmensos de e-commerce, hemos visto algunos ejemplos. Son los que menos están optimizados, son los que tienen más restricciones, son los que tienen sistemas más grandes y que esas webs comiencen a soportar este tipo de cosas y que Google comience a tomarlo como una señal, va a significar que va a necesitar una adopción masiva, no solamente de un sector, ¿no? Entonces, eso lo veo más difícil. Yo creo que con el tiempo va a tender, y también dado por la propia capacidad del buscador de comprender este tipo de contenido, ¿no? y que le compense hacer este tipo de cambios. Pero la adopción aquí es fundamental. Lo veo más difícil por ese lado. Más que si todos los devs empiezan a hacer cambios, los cambios están determinados es más por la experiencia del usuario. Por la experiencia del usuario y por otro lado, por el tomador de decisión. Al fin y al cabo los cambios cuando se hacen y requieren recursos de forma importante, ¿no? Es cuando compensa, definitivamente. Exactamente.